bienvenidas a un nuevo tutorial como cada martes de www.tecnicasnemo.com. Sabes que abajo aquí en la descripción te iré dejando cosas interesantes. Si vienes de vídeos anteriores sabrás ya mi nombre, sabrás también algunas claves y algunas palabras que están relacionadas con Técnicas Nemo. Si no es así, pues tendrás que ir a verlo, y lo que te puedo decir es que lamentablemente ya se acaban los descuentos, ya no habrá más descuentos en los vídeos, creo que ya he dado suficientes, y que si agrupas todos ellos, con unos poquitos eurillos que tengas por ahí de calderilla, puedes pedir algún servicio de Técnicas Nemo o alguna ley y seguir comprobando que Técnicas Nemo funciona. Si es tu primer vídeo, te voy a decir que Técnicas Nemo se basa en tres cosas fundamentales. Lo primero de todo ello es la utilidad. La utilidad significa que aplicamos las reglas mnemotécnicas al estudio de la legislación, de aquel contenido indigerible e indigesto. Y lo que queremos en estos tutoriales es que aprendas lo que te estamos diciendo. En este caso es el segundo dedicado a la Constitución Española. Seguimos en el título número 1, vamos al capítulo número 2, sección primera. Dirás, ya me he perdido. Ahora te lo explicaré. Lo segundo es que todo lo que utilizamos en Técnicas Nemo está basado en un método científico, concretamente en los avances de la neuroeducación y la neurociencia. Durante años, desde que creamos el contenido gratuito en el año 2008, hemos ido profesionalizando todo el contenido y adaptando los contenidos a todo aquello que veíamos que servía para que el aprendizaje fuera eficaz y eficiente mediante dos pilares fundamentales que utilizamos en la vida para aprender, que son la emoción y el humor, dos características de Técnicas Nemo, ¿o no? Ya lo sabes. Y lo tercero es la calidad de vida. El que todo sea útil en los tutoriales que te ofrecemos es que vas a aprender lo que vas a aprender en lo que dura el vídeo. Lo segundo, que al estar basado en un método científico quiere decir que realmente lo vas a aprender de forma muy diferente. Y lo tercero, que eso te permitirá hacer cualquier art, porque te dará tiempo a vivir, además de estudiar. Como sabes, uno de los mejores objetivos que Técnicas Nemo persigue. Y sin más, vamos al contenido de este tutorial, que es lo que estás esperando. Este tutorial va a ser un poquito más extenso que el anterior, porque lógicamente tenemos más miga aquí donde rascar y estudiar. En este caso seguimos en el título número 1, recuerda, 1, porque lo primero en legislación son los derechos y deberes fundamentales. Pasamos al capítulo número 2, dejamos el capítulo número 1 y vamos al capítulo número 2, dedicado a los derechos y libertades. Y como es el capítulo número 2, tiene dos secciones. La sección número 1, dedicada a los derechos fundamentales y libertades públicas, que es lo que vamos a hablar hoy, y sección número 2, los derechos y deberes de los ciudadanos, que diremos, no, siguientes vídeos. Lo importante, como sabes, es que diferencies una nomenclatura que acabamos de ver, que ya te la recordé también en el capítulo 1. Pero te lo digo otra vez, tienes que relacionar que el título 1 y la sección 2, igual que el capítulo 2 y la sección 1, se llaman igual. Y dirás, qué caos. Ya te lo expliqué. En primer lugar, los derechos es lo primero en legislación. Y lo que tienes que hacer son los deberes antes de salir a la calle. Por tanto, el título 1, que es el grande, está unido con la sección más pequeña, que es la 2. Una vez ya has hecho los deberes, puedes salir a la calle. Derechos y deberes. Aquí es el capítulo grande, el 2, el que se une a la sección más pequeñita, la 1. Y así relacionas grande, título 1, sección pequeñita 2, grande, capítulo 2, sección pequeñita 1. Y así tienes la asociación para distinguir, que ya lo explicamos en el anterior vídeo. Y ahora aquí, como siempre, te hago un esquema para que veas todo lo que vamos a ver en este vídeo y cuentes con todas y cada uno de los contenidos específicos por artículo. Si no tienes esto, te diría, como siempre, que aprietes al pause y lo copies. Venga. ¿Ya? Bueno, aquí ves que lo primero es que tenemos un artículo que no está metido en ninguna sección ni nada, sino solamente en el capítulo, como introducción. Esto nos recuerda un poquito al artículo número 10, que era el pórtico. En el anterior capítulo, aquí tenemos igualdad ante la ley, uno de los artículos más importantes del ordenamiento jurídico, súper respetado. Verás que hay muchas cosas que tienen gracia a la Constitución. Bueno, lo siguiente es que vemos que la sección primera de los derechos fundamentales y libertades públicas va del artículo 15 al 29 y tienes ahí toda la retahíla de derechos que nos nombra. El derecho a la vida, la libertad ideológica, la libertad personal, la de intimidad, de circulación, luego empieza acción, expresión, reunión, asociación, participación, 5 ion, después judicial de los derechos, legalidad penal, tribunal de honor, enseñanza, y acaba con 2 ion. Sindicación y petición. Si tú tuvieras que estudiarlo, pues igual dirías, mira, pues 5 opciones, después hay algunos luego
Pero aquí en Técnicas Nemo vamos a ver todo su contenido con una de las herramientas que usamos más definitorias de Técnicas Nemo, son las memorietas. Concretamente, una historieta que nos sirve para aprender el contenido de los capítulos o del fragmento concreto de ley que necesitamos en este momento. Lo primero es empezar por el primer artículo, que hemos dicho que no pertenece a nada. Nos recuerda a esa imagen que pusimos en el pórtico, en el artículo número 10, que era la nota que queríamos sacar, y era un pórtico relacionado que daba la entradilla A, y que también como que para celebrar nos llamaban en alto para pasar por el pórtico, por la nota que habíamos sacado. En este caso podemos asemejar también que es un pórtico, también la misma figura, la nemofigura que hemos utilizado, ese triángulo. Recuerda que allí eran los derechos del ser humano y por otro lado eran los tratados internacionales que fomentaban la base del ordenamiento jurídico español. En este caso, la base de todo lo que vamos a decir en estas dos secciones es justamente la igualdad ante la ley, el artículo 14. Y muchas personas preguntan, ¿pero cómo puedo saber concretamente el orden de la no discriminación, de si es nacimiento, sexo, religión, raza? El orden, porque me lo pueden preguntar en el examen. Bueno, aquí hay una alegoría que no me gusta poner, pero que nos puede servir desgraciadamente para acordarnos. Si lo piensas bien, el nazismo lo que hizo es primero ir contra la raza, también contra el sexo y contra la religión. Nazi, raza, sexo, religión. Esto lo digo rápido y lo borramos y lo pasamos porque me da mal rollo, me da yuyu. Vayamos a por los artículos y vayamos ya a la primera sección, que es el contenido tan interesante que tenemos que empezar aquí a trabajar. Siempre digo que cuando estés estudiando con Técnicas Nemo tienes que tener un ejemplar, está más viejuno que viejuno ya el pobrecito, un ejemplar de la legislación que tienes que estudiar. Porque Técnicas Nemo no es un sustitutivo para estudiar una oposición, es un acompañante a ese estudio de esa oposición, siempre mediante las leyes. Ese es el truco de Técnicas Nemo. ¿Qué tienes que estudiar? Un temario. ¿Qué temario tienes que estudiar? Unas leyes en concreto. ¿Qué tienes que estudiar de esa ley? Un fragmento. Pues vamos a por ese fragmento. Es, en este caso, la sección que hemos visto, la sección número 1. Por eso vamos con el ejemplar y siempre digo que leas primero el ejemplar y después el documento de Técnicas Nemo que te ayuda con enganches y con claves para que te acuerdes de ese contenido determinado. En este caso vamos a conocer la memorieta de la niña bonita guerrera. Y tú dirás, ¿y por qué niña bonita? Pues lo primero es principal, es porque empieza con el artículo 15. Y en España el 15 está asociado con la niña bonita. Pero es guerrera, porque vamos a ver que es muy guerrera. Tú dirás, si ya me lo has dicho antes, yo recuerdo que va del 15 al 29. Ya, ahora lo recuerdas. Pero mañana, y cuando estudies varias leyes, tú ya me dirás. Dime lo que has cenado el domingo. En este caso siempre decimos que nos tenemos que acordar de la estructura, porque eso nos permite ubicar cualquier artículo. Nosotros en Técnicas Nemo, los seguidores Neoneos y Manitrinitis, saben que va hasta el 29 porque el 30 con 30 años, Mambrú, que es otro personaje, no va a la mili ni a la guerra. Pero igual tú dices, yo no sé de qué me estás hablando, me he perdido con la niña bonita guerrera. Vale. Sabes que comienza en el artículo 15. ¿Hasta qué artículo puede llegar? Pues piensa, 15 también, pero le quitas 1. Es decir, 14 años vas a ver qué le sucede a esta niña. Pero lo primero y principal es lo que te digo, que tengas ese ejemplar a mano y que leas parte del contenido que vas a estudiar y después leas los enganches que te proponemos en Técnicas Nemo. ¿Para qué? Para reafirmar lo que estás leyendo, porque lo importante es la ley, no el contenido que nosotros te proponemos. Hay mucha gente que me dice, ya, pero yo ¿cómo puedo saber concretamente pues, todos los artículos, todas las partes de los artículos concretos de cada una de las palabras, como me has dicho antes de lo de nazi, raza, sexo, religión? Vamos a comenzar también con unos vídeos cortitos en los cuales os explicaré mitos y leyendas sobre las oposiciones, para saber si realmente te tienes que estudiar literalmente cada apartado de cada ley, de cada temario, de cada oposición. ¿Tú te imaginas? Te invito a que busques récords por internet de memorización, que no sean numéricos, o sea, en prosa.
Siempre te decimos que Técnicas Nemo es un acompañante al estudio. Quiere decir que no es un sustitutivo de nada. No puedes estudiar solamente esto y no estudiar la ley. La ley es nuestra base, la ley es nuestro secreto, la ley es nuestra herramienta y eso es lo que utilizamos para aprendernos los temarios de las oposiciones. No hay más secreto, ni más bla bla. Coges la ley, la fragmentas y ese fragmento en concreto al que vamos ahora es el que te tienes que aprender. Cogemos un ejemplo de la ley, que en este caso lo tengo viejuno, no lo siguiente, que es la Constitución Española, para leer primero el artículo que tenemos que aprendernos y después leemos los enganches que Técnicas Nemo te propone. Que en este caso vamos con esa memorieta que te he explicado, del artículo 15 al artículo 29, a saber qué le sucede a esta niña bonita y guerrera durante 14 años. Vamos a leer el primer artículo. Dice así: derecho a la vida. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas ni a tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Porque no está abolida la pena de muerte. En tiempos de guerra se puede aplicar, que ya podrían haber puesto que queda abolida. Pues no. En este caso vamos a la memorieta y decimos: había una vez una niña bonita con derecho a la vida. Niña bonita, 15. Derecho a la vida, artículo 15. Que su familia quería que fuera una niña íntegra física y moral. Integridad física y moral. Tal y como era su abuelo o un militar que vivió en tiempos de guerra con la pena de muerte no abolida. Ya nos acordamos de quién es la niña bonita. Ya nos acordamos de que su familia quiere que sea íntegra física y moral. Y ya nos acordamos que su abuelo en tiempos de guerra la pena no estaba abolida. Nos acordamos ya del contenido. Vamos con el artículo 16 y dices: ¡oh, tiene apartados! Vamos a leerlos. Apartado número 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de todos los individuos de las comunidades sin más limitación que sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Apartado 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Apartado número 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Y hay una pregunta que dicen mucho en Técnicas Nemo: ¿y cómo puedo saber yo que con la memorieta que me dice el artículo 16.3? Porque me lo sé así en global, pero no lo sé específico. Por eso voy a empezar a grabar otra sección que se llama Mitos y leyendas sobre las oposiciones. ¿Tú has pensado, si tuvieras que aprenderte de forma literal cada uno de los apartados de cada uno de los artículos, de cada una de las leyes, de cada uno de los temarios, de cada una de las oposiciones? ¿Crees que podrías hacerlo? Es más, te invito a que mires todos los récords internacionales habidos y por haber hasta el momento que no sean numéricos. En Técnicas Nemo, aquellos artículos que son referenciados, que son importantes, que son interesantes, sí nos paramos atención en aquellos apartados. Pero si no, ¿para qué? En este caso, con lo que hemos leído, leemos la memorieta. Al cumplir 16 años, estamos en el artículo 16, su hermano mayor se casa y ella aprovecha el evento para expresar su libertad ideológica y religiosa. Derecho a la libertad ideológica y religiosa. No tiene obligación de hacerlo. Pues será alguno de los apartados o podrá ser contenido del artículo, provocando todo un cisma familiar porque cooperan con la Iglesia Católica y demás confesiones. Claro, tú dirás, es que aquí yo no puedo saber, el de antes también, yo no puedo saber si tienen apartados. No te lo ponemos porque no es interesante, pero si quieres también te podemos poner referencias a los apartados. No tenemos ningún problema para facilitarte el aprendizaje. En este caso te tienes que quedar con las cosas importantes del artículo, pero vuelvo a decir que este artículo no está referenciado. Así sabemos que la niña bonita la lía pardísima en la boda. Dirás, pero ¿cómo diferencio yo de lo que es la memorieta a lo que es el contenido del artículo? Vamos, pues porque creo yo que Gran Hermano la Constitución no tiene. Tiene padres, pero Gran Hermano de momento no tiene. En este caso vamos a otro artículo más. Y en lugar de estar leyendo el artículo y después leer la memorieta, que aquí me podía estar durante muchísimo tiempo, lo que voy a hacer es leerte algunos enganches para que sepas cómo tienes que ir hilando. Y que tú mismo, que tú misma, después puedas hacerlo con este vídeo, leyendo primero el artículo y después leyendo la memorieta. En este caso el artículo 17 va concretamente del derecho a la libertad personal. Dice: tal enfado agarran sus progenitores que le castigan sin salir y la privan de su libertad. ¿Por qué pongo la privan de su libertad? Porque el derecho a la intimidad personal. En este caso, ella no puede aguantar ese castigo, así que pensó, pues me escapo. Pero claro, si se escapaba, como tiene 17 años y no tiene 18 años, la iban a detener.
Sabía que como mucho iba a estar 72 horas. Le leerían sus derechos y ella aludiría a la habeas corpus diciendo que le han detenido de forma ilegal, pero la historia terminaría otra vez sin salir en casa porque sigue teniendo 17 años y no 18, mayor de edad. Si vamos al artículo, vemos que el apartado número 1 dice: toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad, nadie puede ser privado de su libertad, sino de la observancia de lo establecido en este artículo. Ella es privada de su libertad. El 2, detención preventiva, 72 horas. El 3, toda persona detenida tiene que ser informada de sus derechos. La típica parrafada de las películas: tiene usted derecho a permanecer en silencio, todo lo que diga podrá ser declarado en su contra, tiene derecho a un abogado, si no se le asignará uno de oficio, agache la cabeza y métase en el coche. Todas esas cosas, pues, está puesto aquí. Y después el habeas corpus, que es la detención ilegal, que también está referenciado. Y así vas viendo como poco a poco vas hilando todos los contenidos de cada uno de los artículos con la historia que te estamos contando. Vamos a ver qué hace más la niña bonita. Por fin ya tiene la mayoría de edad, ya tiene 18 años y quiere tener derecho a la intimidad y la inviolabilidad de su domicilio. ¿De qué irá el artículo 18? Pues de la inviolabilidad y la intimidad en el domicilio. Decidió irse de su domicilio con su novio para tener honor, intimidad e imagen. Esas son 3 cosas que en algún sitio tiene que aparecer. Si vamos al artículo número 8, leemos que eso tiene que ver con el apartado número 1. Primero decimos el artículo, después decimos el contenido. Recuerda que esta chica es la niña bonita, así que tiene una imagen hiper mega fashion. Y lo que quiere es estar sin su padre y sin su madre. Así en su nuevo domicilio y al ser mayor de edad, ella sabe que sería inviolable para todo el mundo, especialmente para sus progenitores. Y aquí pone apartado número 2. Leemos: el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse sin el consentimiento del titular. Sus comunicaciones serían secretas y no con su padre con la oreja pegada a la puerta. Pone apartado 3. Vamos al apartado 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones secretas. Y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas. ¿Por qué pongo pegado a la oreja? No sé si te acuerdas de lo del yogur, eso que se metía un cordel y escuchabas. No sabes de qué te hablo. Pues funcionaba, te oías. Pues eso era muy antiguo, dirás, eso es súper antiguo. Pues igual que las postales, igual no sabes ni de qué te estoy hablando. Por eso digo la oreja pegada a la puerta, que es lo que siempre ha funcionado para escuchar de toda la vida. El cuarto apartado dice: su madre indagando en su ordenador. Cuarto apartado: la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor a la intimidad personal y familiar. ¿Vas pillando el rollo? Vamos con más artículos, vamos al 19 y al 20. Dice: sin embargo, no fue tan fácil y sus padres no cesaron en su agobio, porque a los 19 años decidieron: vámonos, nos vamos al extranjero, libertad de circulación, así seguro que estarían tranquilos. Ahí de pronto, cuando ya se fueron lejos de España, empezaron los problemas paragiles. Y eso es lo que sucede en el artículo 20. ¿Por qué no seguimos con el 19? Porque cuando leemos, dicen: los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca, y este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos e ideológicos. Se marchan, no hay que decir más datos. Pero en el artículo 20, como ves, sí hacemos un detalle a los apartados. ¿Por qué? A los apartados en concreto, incluso dentro de los puntos. Porque será un artículo referenciado en algún momento. Vamos a verlo. Dice: ella expresaba sus pensamientos e ideas, pero llevaba a, con mayúsculas, discusiones más fuertes. Artículo 20A. Vamos a leer el artículo 20. El 20 es la libertad de expresión. Se reconocen y protegen los derechos. Apartado A expresar y difundir libremente pensamientos e ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Discusiones. Llevaba a discusiones, a expresar sus pensamientos e ideas. Apartado A. Intentó dejarle notas escritas, a ver si así bastaba para entender apartado B. Vamos al B. B. La producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Notas escritas, apartado B, bastaba. Pero nada, ella quería ser maestra y él quería que se dejara de cátedras y que trabajara con él. C, de cátedra, C, libertad de cátedra. Al final optó por D, apartado D, decirle la verdad. Apartado 20, D, dice: a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho y a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Y es que el D, como dice, era a decirle la verdad. ¿Y la verdad cuál era? Que ya no
deseaba estar con él. Y aquí se acaba la relación y aquí se acaba también el artículo 20, los apartados que hemos visto y que hemos dicho con detalle. ¿Por qué? Porque será referencial. Ahora estás viendo poco a poco cómo, leyendo parte de la ley y después de los enganches de técnicas Nemo, vas refrescando todo el contenido. Si es tu primera lectura, dirás, no me acuerdo absolutamente de nada. Te puedo asegurar que la segunda lectura tendrás más éxito en la retención. Y lo que te invitaría es que después de terminar este vídeo hagas un test, directamente, un test sobre la Constitución de este apartado, a ver si te acuerdas de algunas cosas. Te invitaría a eso. Como ves, terminaba la relación, ella le estaba diciendo que se acabó y se acabaron los apartados del 21. Pero sigue el artículo 20. El 22, cosa de 2, en este caso él dice, yo no quiero ni oír hablar de que me vas a dejar, lo censuro. El 22. Ella le comentó que había estado hablando con un medio de comunicación social para trabajar con ellos, porque su visión de la sociedad era más plural de la que tenía él. Si vamos al 23, dice, la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos. Perdón. Respetando el pluralismo de la sociedad. Perdón. Y de las diversas lenguas de España. Es que hay cosas de la Constitución que tienen su mía. En este caso vemos que hay un medio de comunicación, una tercera cosa que aparece entre su relación. Seguimos y dice, con todo el respeto a sus derechos, a todo lo que le había contado él sobre el honor, la intimidad, la imagen, lo que le había pasado en la juventud o incluso en la infancia, ella lo respetaba, le había contado más de 4 cosas, 24. Pero ella se dio cuenta que no tenían nada en común. Y se negaba, sobre todo, a mantener una relación con alguien que controlaba sus comunicaciones y el móvil, el 25. No voy a seguir leyendo todos los artículos porque si no este vídeo se extendería muchísimo. Pero vas entendiendo lo que quiero decir. Con esto me voy a dedicar a la memorieta y lo que tendrás que hacer es después tú leer el contenido y lo que te digo, muy importante, hacer un test. Ahora empezamos con la opción. La opción que te decía, participación, asociación. En este caso el primero de ellos es reunión. El artículo 21 dice, ella explica que llevan 3 años fuera de España y que quiere volver a reunirse, reunión, con sus amigas, pero sin autorización, es decir, que tenga que decirle a él, oye, mira, 21.1, porque él lo veía como peligroso para ellos, para sus bienes, y que alteraba su relación, cosa de 2, apartado 2. Seguimos incluso al pertenecer a una asociación, artículo 22, los 2 patitos, lícita e inscrita en el registro como los 2 patitos con su amigo, ahí está el de la comunicación social, ya voy entendiendo yo. A él le parecía que debía ser disuelta y prohibida. ¿Por qué? Porque estaba pues herido. Haya habido un error, es el 22.4. Ella no podía más con el control de él, cuando él mismo podía participar en condiciones de igualdad en esa asociación. Participar, el 23. Acuérdate que es uno de los artículos que han cambiado, porque sabes que es muy fácil cambiar los artículos cuando a los legisladores y legisladoras les viene bien, pero no cuando a la ciudadanía, ya lo sabes, todo para el pueblo. Y además sería fabuloso que ella pudiera expresar las cosas que le expresó a ella sobre las necesidades del barrio para mejorar, es decir, que él podía estar allí, pero él se negaba e iba a sus cosas. Viendo que cada vez él se enfadaba mucho más, ella ya tenía todo planeado. Apretó el botón y entonces abrió la puerta de la casa para que entraran 3 de sus amigas o amigos y le ayudaran con la maleta para marcharse ya directamente. Claro, eso a él le dejó totalmente cao, o sea, se sintió totalmente indefenso, se sintió como que le estaban acusando de algo, artículo 24, pensando que ella quería que él le iba a hacer daño, o sea, o quería o creía, ¿cómo qué? Como si fuera a acusarle de algo 24.2, cuando él no había cometido ningún delito, 25.1, pero obviamente ambos sabían que él necesitaba un poquito de reeducación y reinserción social, 25.2. La suerte es que no le denunció, aunque él le vendría muy bien tener un sueldo y seguridad social. No se sentía desde hacía muchísimo tiempo tan mal, pensando que le estaban haciendo un tribunal de honor. Artículo 26. Tribunal, acaba en 6, diablo, sotana, toga. Siempre tienes muchos enganches para acordarte de contenidos de los artículos. Seguimos con el artículo 27, y este es un artículo también extenso. Ella sin más se despidió porque realmente lo que quería era volver a España. ¿Y qué quería hacer? La cátedra, quería estudiar en la universidad, quería ser profesora, enseñar. 27.1, libertad de enseñanza. Con el fin de desarrollarse como persona, es lo que quería hacer desde entonces, 27.2.
Y cuando sus progenitores escogieron la religión, recuerda que comulgaban con la Iglesia Católica, porque estuviera de acuerdo con las convicciones de ellos, ella no lo eligió, ellos, porque el 27.3 habla de los progenitores que deciden por y para los hijos. Ese pin, un pin, yo te pongo un pin porque me hace pin. Y mira por dónde que había colegios públicos donde elegir y también proyectos súper chulos creados por personas de su entorno, pero sus progenitores eligieron más de lo mismo. ¿El qué? La enseñanza básica y obligatoria y gratuita que dice el 27.4. Ahora ella podía intervenir en el control y la gestión del centro que había elegido estudiar, 27.7, con sus inspecciones, 27.8, con las ayudas, 27.9, y con la autonomía de las universidades, 27.10. Seguimos. Así que el deseo de la libertad de enseñar y de modo diferente al siempre conocido llegó a la universidad y se sindicó para defender los ideales, porque ella tenía tantas ganas de enseñar y tantas cosas quería transmitir que no veía más posibilidad que meterte también en los sindicatos para intentar remover conciencias. E incluso si tenía que llegar el momento, hacía huelgas, como dice el artículo 28.2, propiciando que decidieran al final hacer una petición colectiva porque no había manera que les escucharan y por eso hicieron el 29.1. Para acabar, ya sabes que los militares, el 29.2, solamente pueden hacer esa huelga de forma individual. Así dirás, recuerda que tienes que leer siempre el contenido de la Constitución con lo que yo te estoy diciendo, para acordarte con toda la memorieta. Esta memorieta la tienes también resumida en nuestra página web para que puedas estudiarla viéndola. Y también puedes acceder al curso de la Constitución, donde te explicaré poco a poco cómo ver cada una de las partes y cómo iremos, ahí sí con detenimiento, leyendo cada artículo y sabiendo cada enganche para que no pierdas detalle, no solamente de la memorieta, que es importante, sino del contenido de la Constitución española. En este caso, has visto toda la historia de la niña bonita guerrera, que ya ves si lo era, y lo es, porque supongo que aún estará, en estos artículos desde el 15 al 29. Te invito al siguiente tutorial, como sabes, todos los martes. En este caso ya hemos terminado el título 1, capítulo 2, sección primera. Te invito a conocer la historia de Mambrú fue a la línea a la guerra para aprenderte la sección segunda. Muchas gracias por estar ahí, suscríbete al canal, ya lo sabes, y seguimos entre leyes. Suerte y gracias.